Y el pasado 10 de octubre se llevó a cabo el Webinario Internacional de Género con distintos paneles sobre violencia por motivos de género, género y trabajo en América Latina. Y nos vamos a detener justamente en este panel porque ya está en contacto Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo, quien estuvo justamente como moderadora de este panel. Carla, el gusto en saludarte, Jorge Moure acá. Hola Jorge, ¿cómo andás? Un Bien. gusto poder hablar con vos. Bueno, igualmente. Carla, bueno, primero contarnos a mí, a los oyentes, sobre este encuentro, cómo se Bien. desarrolló y este panel, ¿no?, sobre género y trabajo en América Latina. Sí, bueno, este panel está enmarcado en el primer Webinario Internacional de Género que se realizó de manera virtual, convocado por la OLACEP, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe de lo que son los órganos de control de la región. Y la Comisión de Género, o sea, el OLACEP tiene una Comisión de Género, Inclusión y Diversidad, que es la más nueva de todas las comisiones que tiene esta organización internacional que nuclea a las entidades de fiscalización, Sí. y organizó el primer Webinario Internacional de Género para hablar un poco sobre cuál es el rol de los organismos de control en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas con perspectiva de género. Y por eso en ese sentido fue muy enriquecedor porque uno muchas veces tiene como una visión, salvo que seas y te especialices y tengas una curiosidad especial por saber cómo está la región en temas de género, pero bueno, uno conoce la normativa nacional, conoce cuáles son las políticas que se llevan a cabo, cuáles son las unidades ejecutivas de estas políticas dentro del Estado y cuál es su alianza con otros actores de la sociedad civil y demás, y los sindicatos obviamente, pero bueno, tener un panorama de América Latina y del Caribe fue absolutamente enriquecedor. Y la verdad que fue muy rico en ese aspecto para ver un panorama que es compartido en la región, los avances y retrocesos en políticas de género, ¿no? Y en ese sentido hay que estar más firmes que nunca porque el monitoreo de estas políticas nos sirven también para tener una evaluación acerca de si estamos yendo bien, si hay alguna recomendación para hacer a los gobiernos para ver si estamos tomando el camino adecuado en la implementación y en el efecto que tienen estas políticas que el objetivo es lograr la equidad de género, ¿no? Y la igualdad y la mayor participación de las mujeres ante un diagnóstico de que las mujeres participamos menos en todas las áreas de la economía, del empleo, de la producción. Sí. Carla, cuando hablamos, digo, para contarles un poco a los oyentes y meternos un poco más de lleno sobre este panel que se desarrolló, cuando hablamos de políticas de género, ¿a qué nos referimos? Por un lado, y a qué y cómo estamos, ¿no? Comparado con otros países de la región. Bien. Bueno, a nivel normativo, Argentina tiene una normativa muchísimo más avanzada que los países de la región, y lo hemos hecho hace más tiempo. Es decir, hemos tenido leyes que nos han puesto en un lugar y además en una red de contención para poder tener un piso que nos sostenga en lo que vos me preguntás. La primera pregunta fue ¿cuáles son esas políticas? Bueno, las políticas en realidad son las que lleva a cabo el Poder Ejecutivo en virtud de la normativa en la que se para, ¿no? En la que pivotea. A veces, ante la ausencia de leyes que hagan de cobertura nacional, lo que tenés es un Ejecutivo que o avanza, ya sea más rápidamente o no, en algunas políticas de implementación. Por ejemplo, hay políticas vinculadas a otorgar beneficios a empresas que tomen personal femenino y de esa manera, cuando vos tomas personal femenino, tenés algún beneficio impositivo, fiscal, de acceso al crédito, de acceso a algún tipo de asignación no reembolsable o aporte no reembolsable. Bueno, esas son políticas que intentan avanzar y disminuir las brechas de género
ante la existencia hoy de una brecha de género que oscila entre un 23 y un 26% en la Argentina, por ejemplo, de brecha de salario, ¿no? Lo que cobra una mujer y lo que cobra un varón. Si hablamos de participación, bueno, en general la participación de las mujeres en la última década, salvo la etapa un poquitito de la pandemia, pero ya recuperamos los números, la participación de las mujeres se incrementó muchísimo en los últimos años, es decir que hay casi una participación, no te voy a decir equitativa, porque lo que se da mucho en las mujeres es que las mujeres participamos más de la economía informal y de los trabajos informales. Entonces eso es lo que de alguna manera repercute en los números, porque a veces la informalidad, o en general la informalidad, la tenés que buscar por otro lado para sacar los números reales y veraces de cómo están participando las mujeres. Y por otro lado también hay un sesgo, no solamente vertical, sino horizontal, vinculado en qué empleos ingresamos las mujeres. Es decir, no solo ingresamos en las tareas que son las más informales, sino que cuando estamos en tareas formales, lo hacemos segmentados por las que son peor remuneradas o que están con un trabajo part-time, porque en general las mujeres lo que hacemos son las tareas del cuidado, entonces no podemos dedicar todo el día a un empleo formal, y eso también disminuye nuestro ingreso per cápita y en lo que nosotros podemos tener de devolución de alguna manera al PBI. Entonces hay como un círculo vicioso que hace que nosotros tengamos que promover desde los estados, y ahí acompañado de las empresas y de los sindicatos que se promuevan desde todos los actores, de que las mujeres puedan seguir ingresando al mercado laboral formal, que lo hagan también con una valorización y una monetización real de lo que son las tareas del cuidado. Por eso muchos de los países que mencionaba que participaron en el encuentro empezaron a hablar de cómo logramos tener sistemas integrales de cuidados, y en ese sentido es una normativa que haga que las mujeres que se dediquen a las tareas de cuidado puedan lograr que se profesionalice, que se remunere, porque en general las tareas de cuidado son aquellas tareas que se dicen que son las que se hacen por amor. Bueno, está bien, se hacen por amor, pero tienen deberían tener algún tipo de monetización o de valor. Bueno, en los países en los que se ha avanzado, la Argentina quedó un poco a mitad de camino en ese sentido porque no se pudo lograr la ley integral de cuidados, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que quienes cumplen tareas del cuidado, sean varones o mujeres, pero en general son más de la cantidad de mujeres, sea no solo profesionalizado, formalizado, sino también lograr que el derecho a ser cuidado, que eso no hay ninguna duda, también exista el derecho a ser cuidador o cuidadora, pero con una remuneración y con una profesionalización, ¿no? Entonces, esto que te menciono son todas políticas públicas que se ejecutan a través de programas, a través de iniciativas fiscales y demás, que deben ser promovidas, por lo menos esa es mi idea, a través mi convicción de que un Estado que se retira de las políticas de género también se está retirando de lograr aumentar su PBI, porque está comprobado que los países en donde se han implementado políticas de género y políticas públicas con una perspectiva especial de género son países que crecen económicamente, que su PBI también aumenta gradualmente. Entonces, me parece que es un tema de ocuparnos todos, de que las mujeres no solo tengan mayor participación en el empleo, sino mayor participación en todos los sectores estratégicos en los que uno piensa la economía del país. Carla, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo, pasaba por Mañana Sí.